en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Arrancamos una nueva semana, la última semana ya, rumbo a lo que es por fin la elección presidencial definitiva, Sí, la segunda vuelta, ¿no? fue largo esto, ¿no? Se termina este año de tantas elecciones, de tanto ir a votar en las elecciones provinciales, luego en las PASO, en las generales, ahora el balotaje. Por suerte podemos tener 2 años de descanso hasta las próximas legislativas, ¿viste? El año que viene no va a ser un año electoral, pero que sí seguramente va a ser de mucho movimiento parlamentario, de mucho funcionamiento de las cámaras, de todos aquellos dictámenes que ya van a llegar a fin de año, proyectos que van a llegar a fin de año, ya muchos con dictamen de comisión, muchos que se vencen los dictámenes de comisión, otros que van a tener que volver a pasar seguramente por las comisiones respectivas, y ni hablar los proyectos que ya tienen media sanción por la Cámara de Diputados y que todavía falta que el Senado dictamine para que queden convertidos en ley. Así es, un Senado tan parado que estuvo, tan bloqueado, bueno, por cuestiones de quórum. Todas las dudas apuntan a, obviamente a qué va a pasar el domingo, y yo me pregunto cómo va a ser la semana que viene. Todo tendrá que ver. Semana que viene hasta ahora, bueno, ya recontra vamos a saber los datos, no sé, oficiales, provisorios. No, sí, temprano. Pero dicen que a las 9 de la noche, el domingo a las 9 de la noche, ya en teoría estarían los datos oficiales. Mira, ateniéndonos a lo que fue las generales, y uno tiene en cuenta, mira, yo que hago periodismo gráfico hace un montón de años, sí. La última elección, las generales, es la primera vez en 40 años de elecciones que terminamos cerrando segunda edición a la 1:30 de la madrugada. O sea que ya terminaste todo, siempre, inexorablemente estirás hasta las 3. O sea que si ahí fue en las generales, que había 6 candidatos, llegamos hasta entonces, 6 o 5. 5, sí. Llegamos hasta solamente a la 1:30 estuvo todo. Parece que va a ser muy rápido. Eso fue en las generales, porque en las PASO a las 10:30 de la noche nos dieron los datos oficiales. Así todo fue rápido después. Una vez que los empezaron a dar fue bastante rápido. Es lo que tendría que ser. Esperemos que bueno. Yo decía, ayer lo hablaba con una amiga, ¿no? Y repasábamos un poco lo que fue la derrota de los libertarios o la ultraderecha en otras partes del mundo, como fue en su momento con Donald Trump, cuando Biden gana a Donald Trump o cuando Lula gana a Bolsonaro. Inmediatamente al día siguiente era todos los portales de televisión y de diarios denunciando fraude. Entonces acordate que si llega a ganar Sergio Massa el domingo que viene, veremos qué sucede, pero seguramente lo primero que van a salir a denunciar es fraude, y es un poco, está bueno sentar el antecedente internacional también, ¿no? Es algo que no solamente se denuncia acá históricamente en la Argentina, gane quien gane, pierda quien pierda, sino que también las ultraderechas de Estados Unidos con Donald Trump y de Bolsonaro en Brasil pasó exactamente lo mismo. Han salido a denunciar a las juntas electorales, supuestamente por cuestiones de fraude. Así que no nos extrañe si el domingo que viene gana Sergio Massa, que se arme todo este clima de fraude, que de alguna manera de La Libertad Avanza ya están tratando de instalar el tema de un supuesto fraude. El tema es lo que se le cuestiona, por lo que estuve viendo y haciendo el seguimiento, es que no hay una denuncia formal en la justicia. Sí. Todo es como en los medios de comunicación, ¿no? Así es, sí. Y justamente hoy hace un rato escuchaba justamente de unos colegas que estaban comentando el hecho de que en las últimas 2 elecciones, en vísperas del balotaje, en vísperas del balotaje, en la última elección, del balotaje, hubo una sola que tuvo balotaje, se había hecho un acuerdo, también en Macri con Alberto Fernández también habían hecho un acuerdo de reconocimiento del triunfador, sin ningún tipo de denuncia. Habían hecho un acuerdo previo en esa ocasión. En esta ocasión no se hizo ningún acuerdo al día de hoy. A esta hora todavía no se... ¿Puede pasar esta semana que se ha dado un acuerdo o no? Bueno, dependerá en todo caso, pero hasta ahora no se hizo ningún acuerdo. Que bueno, veremos. Ha habido muchas denuncias en la elección anterior, se hizo muchas referencias así, pero en realidad no. Después, a la hora de las denuncias formales, como bien decías,
no se presentó ninguna. Es un detalle que la Junta Electoral hizo hincapié en que no había habido ninguna denuncia puntual. Formal. Y pedía, por favor, que denuncien a aquellos que tengan algún tipo de... que conozcan algún tipo de irregularidad o que tengan alguna prueba para proceder, justamente porque estamos hablando de la violación de un sistema democrático, ni más ni menos, ¿no? De poner en duda de alguna manera la elección popular, el voto, el sufragio universal, ¿no? Que se lleva adelante en los comicios. Entonces es muy importante denunciar esa situación. ¿Qué sucede? Y recordemos que hay una media sanción de la boleta única, que tiene media sanción de diputados, no ha perdido estado parlamentario. Córdoba ya la está implementando, de hecho. Sí, Córdoba de Santa Fe, sí. Habrá que ver justamente esa boleta única, el modelo está tomado de la provincia de Córdoba. Veremos originalmente la intención de Juntos por el Cambio, el sueño que tenía en ese momento era que entre ficha limpia y boleta única, Juntos por el Cambio venía peleando fuertemente por eso. Venía peleando, sí. La cuestión de la boleta única, ellos decían que el año que viene, con la nueva conformación del Senado, iban a poder implementarla, esa media sanción, recuperarla e impulsarla. Obviamente no contaban con que iban a quedar más disminuidos de lo que estaban, entonces, bueno, eso no sucederá. Pero habría que ver con por ahí si tienen aliados a los de la Libertad Avanza, podrían llegar a sumar la cantidad necesaria, porque claro, en diputados ya tiene media sanción, falta en el Senado. Falta ahí, no ha perdido estado parlamentario. Desde la Libertad Avanza yo no he escuchado nada que dijeran respecto de si tienen interés en alguna modificación del esquema electoral. Habría que ver, hay algunos que ponen también reparos, yo también tengo los míos respecto a la boleta única, que me parece que está buena, todo bien, pero hay que tener en cuenta un detalle, por ejemplo, lo que sucede en Santa Fe, donde, recordemos, el tema de la boleta única, hay que poner cruces, marcar a los candidatos. En lo que haces, ahí marcas todo. Y suele como que te dan un papel donde están todos los partidos políticos, todos los candidatos. Mamita, el que no ve bien ahí, ¿no? Medio chiquito, tenés que estar mirándolo. Acá se le había calculado. ¿Y qué haces si pones una cruz que está medio que en el medio de dos casilleros? Y ahí los fiscales tienen que determinarlo. Y no, pero ahí no. Mirá que yo he sido fiscal de mesa en su momento y vos para convalidar un voto, la intención del voto tiene que ser clara. Si vos ponés una X que abarca dos casilleros y no podés, la verdad, que estar determinando. Es un tema. Por eso, ¿cuál fue la voluntad popular ahí? A mí me convence más el voto electrónico. Pero independientemente de eso, lo que yo creo que es un tema el hecho de que genera ejecutivos a veces un poco débiles. ¿Por qué? Porque uno vota figuras determinadas, entonces se amplía un poco, hace el corte de boleta, digamos, con la lapicera. Entonces pasa lo que pasa a veces en Santa Fe, donde tenés un ejecutivo que no tiene el respaldo legislativo suficiente, porque, bueno, tiene esa posibilidad la gente al votar, que está buena, pero bueno. Posibilidades de sesión, nada todavía, ¿no? Posibilidades de sesión, nada. Seguramente la semana que viene, por eso a esta hora, estaremos hablando de, bueno, cuál es el oficialismo, si sigue siendo el actual, si hay un nuevo oficialismo. Veremos qué es lo que pasa, pero evidentemente, recordemos, la semana pasada había una sesión en danza, en la posibilidad, nunca estuvo convocada. Había una que estaba confirmada, que había pedido Javier Milei, que estaba convocada en la página oficial, y después otra que se decía de rumores que podía llegar a impulsar el oficialismo para tratar el tema del financiamiento educativo, pero al final no hubo al final no hubo un arreglo, después, bueno, se complicó todo y... digamos, con lo que sucedió con la Comisión de Juicio Político. O sea, abrir el recinto hubiera sido generar espacio para muchas cuestiones de privilegio, muchos planteos. Entonces, finalmente quedó para después de las elecciones. No esperemos que la semana que viene vaya a haber elecciones, pero yo creo que la siguiente es muy probable es casi seguro que va a haber. Sí, más que nada teniendo en cuenta que ya hay proyectos como la Ley de Financiamiento Educativo, que es impulsada por Sergio Massa, y también hay algunas otras que tienen... Hay un tema del que vamos a hablar hoy justamente, que es la Ley Nicolás, y que ese tema era el otro. Se hablaba de hacer una sesión corta, o sea, con solo dos temas, que era ese financiamiento educativo, la Ley Nicolás, y homenajes por los 40 años de democracia. Sobre todo teniendo en cuenta el tema de los homenajes, además, me parece que amerita una sesión que seguramente va a ser
No creo que la semana que viene, pero la sigue. Sobre todo porque es corta la semana que viene, si no también podría ser. Claro, es verdad, porque el lunes es feriado. Claro, pero la semana siguiente seguramente. Estaba pensando que el lunes no vamos a estar acá entonces para charlar sobre los resultados electorales, pero bueno, el martes estaremos aquí presentes. Bueno, vamos a meternos entonces, José lo estaba adelantando, sobre el tema de la ley Nicolás, que es un tema que le interesa al oficialismo que se meta dentro del próximo temario aquí en la Cámara de Diputados de la Nación para ser aprobado por la Cámara Baja. Es un proyecto que ya tiene dictamen. Claro, tiene dictamen de las comisiones correspondientes, así que ya estaría como en condiciones de ingresar al próximo temario. Así que vamos a repasar y a recordar de qué se trata, porque es una ley que hace bastante tiempo que no la venimos charlando, para recordar un poco en qué consiste. Y para hablar de esto vamos a escuchar al diputado Fabio Ketlas, que hablaba respecto a este tema. Desde hace varios meses se está trabajando en darle al país una ley de seguridad de los equipos de salud que hemos denominado Ley Nicolás, en homenaje a Nicolás de Ana, que es una víctima de una mala praxis médica. Lo cierto es que en el mundo hay una tendencia global a ser crecientemente estrictos en esta materia, a tenor de que obviamente los sistemas de salud de todo el mundo, por supuesto que tienen que preservar su confiabilidad frente a la población, y eso se hace, hay una serie de mecanismos, ¿no?, que tiene que ver con la formación de los profesionales, la suficiencia en la cantidad de los profesionales, las infraestructuras, los mecanismos administrativos para habilitar las instancias de acceso, etcétera, un conjunto de circunstancias que garantizan el mejor resultado. En general, en Iberoamérica hubo un estudio muy importante en el año 2009 que se llamó IBEAS, que establece que en un rango de entre el 12 o 13 y el 22 o 23% de los gastos hospitalarios, según los países, se gastan por una reinversión necesaria derivada por eventos adversos. Eso muestra que inclusive más allá de la cuestión humanitaria, que por supuesto es la central en esta política, hay una cuestión económica de por medio, o sea, manejar mejor la seguridad del paciente ahorra costos. En Argentina hay algunos casos que han tomado notoriedad pública, generalmente vinculados a personas que tienen algún reconocimiento mediático, los casos como el de Pérez Volpin, Silvina Luna, etcétera. Pero cotidianamente uno siempre piensa en esto en términos fatales de una muerte, con hechos menores, que no tan traumáticos, por supuesto que los existen y hay expedientes judiciales, etcétera, pero en situaciones menores hay un montón de circunstancias. Un montón de ellas resolubles, un montón de ellas que entrañan una dificultad mayor, ¿no? Esta ley que proponemos es un paso de muchos que ya el sistema sanitario argentino ha dado, quiero aclarar, porque no es que el sistema sanitario argentino no hace nada, el sistema sanitario argentino viene haciendo muchas cosas, los profesionales certifican y recertifican, se ha incrementado en el caso argentino con sus subas y bajas la cantidad de conocimiento de la situación sanitaria del país, etcétera. Es un paso de otros que deberemos dar más adelante con esta finalidad noble y que creo que atraviesa todo el sistema institucional de sostener para nuestro sistema de salud la confiabilidad necesaria que necesita, sabiendo, con esto termino, que lo hacemos en un momento de mucha fragilidad porque la pandemia ha puesto bajo estrés el sistema y estamos en una situación pospandémica que significa una fragilidad de tipo financiera de parte de muchas instituciones y una fragilidad de tipo humana, con muchos profesionales altamente desgastados por situaciones que han tenido que pasar y porque están sobreexigidos en un sistema que está viviendo una situación muy particular en la Argentina y en otros países. Y lo escuchábamos al diputado Ketlas, que es un diputado de Juntos por el Cambio, que siempre también está impulsando leyes que tienen que ver con cuestiones de salud. Bueno, en este caso, hablando sobre la ley Nicolás, una ley que de alguna manera lo que busca es establecer una seguridad para el paciente a causa de, del caso de Nicolás, que lo decía el diputado, que fue un chico que terminó falleciendo porque tuvo un mal diagnóstico en un centro de salud. Pero de todo esto, José nos va a contar a ver de qué se trata. Así es, Lu.
Bueno, justamente entonces traemos uno de los temas pendientes de tratamiento en el recinto, pero no solamente no lo agarramos al azar, porque hay un montón de temas que están con dictámenes y que están listos para llegar al recinto, sino porque, como decíamos al principio, este era uno de los 2 temas que iban a entrar en la sesión que posiblemente se iba a hacer la semana anterior. O sea que es casi seguro que en la próxima sesión, sea cuando sea, pero en el mes de noviembre garantizamos que va a haber una sesión, ahí va a ingresar. Es la ley Nicolás sobre seguridad del paciente, una ley muy discutida, muy debatida en comisiones, se debatía de manera paralela con un tema, ¿te acordás? La ley de tecnologías de la salud. Sí. Tecnología de la salud quedó en el camino. De hecho, creo que fue, si mal no recuerdo, el año pasado, en una de esas 2 últimas sesiones que fueron fallidas, que se citaron, se convocó a sesión, estaba en el temario tema con la de tecnologías sanitarias, y no se terminó tratando porque no reunieron el quórum necesario. Así es, sí. Bueno, finalmente, bueno, el proyecto obtiene dictamen en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados el 7 de junio, tuvo dictamen de este año. Un mes después, el 4 de julio, consiguió el dictamen pendiente de presupuesto y de Hacienda. Como siempre decimos, bueno, los proyectos se debaten largamente en las comisiones que son las cabeceras. No necesariamente se la convoca a presupuesto y de Hacienda para que participe de esta comisión, por ejemplo, de estos debates, que fue muy largo, hubo un montón de reuniones informativas, sobre todo de este tema. Porque bueno, en ese caso no tiene justificación, pero en el ínterin van trabajando los asesores. Finalmente hay una reunión, por lo menos, de presupuesto y de Hacienda, que fue lo que sucedió en ese caso en el 7 de julio, el 4 de julio, para darle el dictamen correspondiente, y varias veces se hizo mención de que, bueno, siempre se la tiene en cuenta como para incluirla en el temario. No ha tenido suerte, no ha ingresado todavía, sigue sin tenerlo. Este año no va a perder estado parlamentario, esperemos que antes de fin de año logre esa media sanción. Veamos entonces la próxima placa. Justamente impulsor de la norma, como uno de los autores del texto consensuado, es quien escuchábamos el diputado radical Fabio Ketlas, que señaló durante el debate, al momento de emitirse el dictamen, que esta no es una ley fundacional. Hay muchas cosas que se han hecho, como la ley de digitalización de historias clínicas recientemente, y destacó que hubo un trabajo colaborativo muy intenso con todos los bloques, con todos los diputados en la Comisión de Salud, desde donde también se dialogó con muchísimos actores del sistema. Veamos la próxima placa también, que es lo que también decía el diputado en la próxima placa. A ver, otra placa. Ahí veremos. Sabemos que el sistema de salud está en una situación de mucha fragilidad financiera. Bueno, chocolate por la noticia, realmente, pero bueno, no es cuestión de agregarle un nuevo tema, pero queríamos construir, dijo Ketlas, un instrumento que dé cuenta de que a la Argentina no le resulta indiferente mantener estándares de seguridad dignos, agregó. Durante el debate, que nosotros varias veces hicimos referencia a lo que fue esos debates, bueno, realmente valía la pena escuchar todo lo que se comentaba, porque alcanzaba todos los rubros, inclusive... Y de hecho los propios diputados de los diferentes frentes, como la diputada Fein, ¿sí?, del bloque socialista, el diputado Goyán también, que es del Frente de Todos, estaban todos de acuerdo en impulsar en avanzar en este tipo de normativas y avanzar en un dictamen único por sobre todas las cosas. Así es, sí, justamente vamos a después mencionar quién es la otra autora de la iniciativa. Pero como se debatía el tema con tecnologías de la salud, se fue paralelamente hasta que finalmente eso ameritaba más debate todavía, y ahí merecía una atención muy especial de presupuesto y Hacienda, porque ahí hablábamos de otras cifras. Se iban debatiendo de manera paralela, y una voz que escuchábamos en esos días era la de la diputada Chala, justamente, que hace pocos días renunció a su banca porque asumió como intendenta de la capital tucumana, y ella era una referente en materia de salud, y también ella fue directora de un hospital en su provincia, Tucumán, y ella comentaba, me acuerdo en uno de los debates de este tema, que se daban situaciones, por ejemplo, como aquellas donde alguna vez una mujer
se habían equivocado al ponerle la ropita a 2 bebés, Sí. y una mujer se llevó el bebé De equivocado, de otra, Claro. por Tremendo. que la enfermera había equivocado cómo ubicar la ropa. Saltó el tema, por suerte funcionaron las alertas a partir del hecho de que, bueno, por justamente La pulsera. la pulsera que le ponen, ¿sabes? Que le ponen a la madre y al bebé. Ahí saltó, cuando se retiraba se dieron cuenta y enseguida pudieron subsanar esa situación, que hubiera sido un problemón, de lo contrario, pero bueno. Eso es parte también de esta iniciativa, Sí. bueno, ahí vemos a la otra impulsora del tema, la diputada Mónica Macha, explicó que se busca que en los errores que pueden aparecer en la práctica médica, los equipos de salud tengan un espacio donde poder trabajar, que no se tape, que no se niegue. Separo, por supuesto, aquellos actos de negligencia grave. Eso tiene otro tratamiento, añadió en ese momento la diputada. Recordemos que durante el debate también hubo abogados y abogadas hubo presentes, porque contaban que en este tema tiene mucho que ver esa cuestión, porque obviamente se pueden dar situaciones de mala praxis, un poco es lo que suele suceder. Hay médicos que han atravesado una situación muy engorrosa de vivir situaciones complicadísimas en materia de judicial, ante denuncias que se pueden llegar a implementar, y gente que en el trayecto que genera esos trámites judiciales, bueno, prácticamente como que se queda sin ganas de seguir la carrera. Ese fue uno de los ejemplos que, por ejemplo, en el debate en las comisiones se comentó. Así que, bueno, si este tema llega al recinto, seguramente va a tener un debate muy intenso. ¿Qué indica este proyecto? Por finalidad tiene asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y la jerarquización de los proyectos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables y el cuidado del marco del trabajo de equipo de salud. Dice, entre otras cosas, los fundamentos de esta iniciativa. Que veamos la próxima. De acuerdo con la misma, todas las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán cumplir con esta ley, lo dice la norma. Estas entidades tendrán que dotar a su organización de los medios que permitan establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables, diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas, entre otros puntos. ¿Te parece, José, si escuchamos qué decía el diputado Julio Cobos respecto a este tema y lo seguimos desarrollando? Por secretaría del resultado de la votación. Son 197 votos afirmativos, 3 negativos. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, muy bien. Gracias al público presente. Bueno, seguimos desarrollando lo que es la ley Nicolás, que ya tiene dictamen en la Cámara de Diputados, pero falta todavía del Senado. Recién veíamos el acompañamiento terapéutico, ese proyecto que va de la mano de este también, y tuvo dictamen el mismo día, pero bueno, ese tuvo la suerte de aprobarse. Sí. Tiene media sanción, lo espera en el Senado, esperemos que salga la sanción, se convierta en ley. Bueno, veamos entonces ahora en la próxima placa, vamos a ver entonces durante el debate en presupuesto y Hacienda, estuvo Gabriela Covelli, que es la mamá de Nicolás de Ana, a quien recién mencionabas, justamente, que es el inspirador de esta norma. Ella es la titular de la ONG Por la Vida y la Salud, por vos, por mí y por todos. Ella expresó en esa oportunidad, durante su presentación en la Comisión de Salud, un profundo agradecimiento para los legisladores que impulsaron la iniciativa dentro de la Cámara
y deseó, Gabriela Covelli, que la ley Nicolás pueda tener un tratamiento inmediato en las sesiones para seguir mejorando el sistema de salud argentino. Esto fue en julio, estamos esperando todavía, y ella también está esperando su aprobación. Carlos Heller en esa ocasión dijo que los 7 proyectos, hubo 7 en definitiva, que tenían que ver con este tema. Hubo 2 que fueron centrales, el de Fabio Ketlas y el de Mónica Macha, que fueron el eje del proyecto. En definitiva, obtuvieron dictámenes unánimes en el resto de las comisiones y hoy es una buena oportunidad para completar el trámite de comisiones para luego ser tratado en el recinto cuando las autoridades lo dispongan. Y bueno, lo estaban disponiendo para la sesión de la semana pasada, no pudo ser, pero seguramente va a ser en la próxima. Sí. Ahora vamos a hacer referencia justamente a, y me pareció importante destacarlo porque siempre mencionamos la ley de Nicolás, y entonces a veces a las leyes se les pone nombre propio como para darle cierto protagonismo o generar una empatía con la sociedad, justamente porque a partir de hechos que son muy especiales y que tienen amplia difusión, bueno, pueden generar un apoyo para su aprobación. Entonces, recordemos de dónde surge el nombre de la ley Nicolás. Es en referencia entonces al caso del joven Nicolás de Ana. Falleció en 2017 cuando le dieron un diagnóstico errado y en realidad padecía de meningitis bacteriana, lo decía Lu al principio. Todo comenzó, vamos a entonces refrescar un poco cómo sucedió esta situación. Todo comenzó cuando Nicolás, que tenía 24 años solamente, que toda su vida había practicado deportes, y esto lo comentaba en las reuniones de comisión, en esas ocasiones o en entrevistas periodísticas, la mamá, había practicado deportes y ya tenía una inmobiliaria tras recibirse de martillero, 24 años, muy joven. Comenzó a sentir un intenso dolor de cabeza, por lo que se lo comentó a la madre. La madre le insistió para acompañarlo a un médico a una clínica privada. Esas son las cosas que a veces uno dice, lo deja para más adelante, solamente me duele la cabeza. Bueno, justamente ella decía, somos de no automedicarnos en la familia, entonces prefirieron ir a hacer una consulta y fueron a un médico, lo veremos en la próxima placa, que justamente era un médico amigo de la familia. Entonces, este médico los atendió, era un médico en una clínica privada, y sin hacer ningún estudio complementario, el médico lo acostó en una camilla y lo inyectó. Todo esto lo contaba la mamá. Vía intravenosa con diclofenac y diazepam. Inclusive le dijo que lo derivó a un kinesiólogo, porque para quitarlo, que él consideraba que tenía una fuerte contractura, por eso le dolía tanto la cabeza. El médico repitió este procedimiento durante 3 días, aunque el cuadro de Nicolás no mejoraba, sino todo lo contrario. El joven comenzó a sentir fiebre, vómitos y presentaba dificultad inclusive para caminar. Y así todo seguían insistiendo con que era una contractura. Estuvo 3 días con ese diagnóstico así, no fue algo solamente de 24 horas, ¿no? Terrible. Al tercer día entonces, Gabriela Covelli le pidió sin éxito al médico que por favor le hiciera un estudio complementario porque imaginaba que su hijo podía tener un tumor. Ella ya fue a algo más allá de eso, un tumor en la cabeza. El médico que le respondió, ¿sabes? Le dijo que sí era la doctora Rímolo. Le preguntó que el hijo tenía estrés, según el médico, y que se fuera a respirar al mar, todo esto sucedió en la costa, y que meditara con él. Eso lo cuenta la mamá, que tiene un juicio con el médico por mala práctica. Ante su insistencia, Nicolás se le realizó un examen de sangre que le dio como resultado unos 20.000 glóbulos blancos, cuando según indican especialistas los valores normales son entre 4.500 y 11.000. Claro, algo había. Con ese dato, el médico estimó que el joven tenía una angina y lo volvió a inyectar con penicilina. Así que bueno, la mamá decía, hoy justamente para preparar este informe estaba mirando informaciones periodísticas y reportajes que le habían hecho, y ella decía, ya mi hijo no tuvo ninguna posibilidad de sanar cuando sucedió todo eso. El procedimiento correcto hubiera sido darse cuenta que todos esos síntomas eran de una meningitis bacteriana, que era lo que tenía. Me imagino que ese médico ya no ejerce más, o debe estar inhabilitado o suspendido por el momento. Hay un juicio que empieza el año que viene con el médico. Pero todo esto abunda en esta norma. Si el médico no sabía, dice la mamá, él debería habernos derivado a un neurólogo, no escuchó a colegas, a su paciente ni a la familia de su paciente, sostiene Gabriela Covelli, para quien el médico le provocó la muerte a Nicolás.
El joven ingresó a un hospital público con un daño, de ahí finalmente lo derivaron, porque él lo dan de alta, él vuelve finalmente a ingresar a un hospital público con un daño cerebral irreversible producto de la meningitis y pese a una batería de antibióticos que le suministraron, entró en coma y falleció. Finalmente, recordemos entonces, esta ley, que es la que esperemos que tenga media sanción y esperemos que, bueno, que después sea impulsada en el Senado, no digamos, no necesariamente en lo que resta del año, pero por lo menos que no pierda estado parlamentario y que llegue al Senado y se convierta en ley, finalmente, porque tiene en cuenta este tipo de situaciones que van más allá del tema de la mala praxis. La ley contempla, por ejemplo, escuchar a la familia de los pacientes. Exacto. Esa es otra de las cosas. ¿Esta es la última placa, José? Sí, perfecto. Y a escuchar, vos sabés que me hiciste acordar a un concepto que se introduce también en la última reforma del Código Civil y Comercial cuando se modifica todo lo que es el Instituto de Familia, todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales de responsabilidad parental, de tenencia y demás, de escuchar a los menores de edad también, ¿no? Si quieren estar con la madre, si quieren estar con el padre, eso es lo que se conoce como el interés superior del niño. Qué importante es avanzar en legislaciones en las cuales se escucha al entorno también. En este caso, como decías, no solamente al paciente, sino también esta ley lo que propone es escuchar a los familiares del paciente, como ocurría también en la esfera del ámbito jurídico, del derecho, donde antes solamente se escuchaba a la madre y al padre. Ahora el juez tiene la obligación de escuchar al menor de edad, siempre y cuando tenga una edad en la cual se pueda manifestar, ¿no? Y tenga conocimiento y comprensión de la situación. Bueno, estas son todas las leyes que van avanzando justamente para fortalecer los derechos de todas las personas. Llegamos a la mitad del resumen de noticias parlamentarias. Llegó el momento de hacer un pequeño corte. Quédense con nosotros que enseguida volvemos con más información. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que dos de los jueces habrían hecho un descargo por escrito. ¿Dos descargos por escrito? Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120. Estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no? De este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Punto Género, lunes, 23 horas. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Vamos a meternos en un tema que no hablamos todavía sobre el debate presidencial. Pero, si te parece, vamos a escuchar primero al diputado Carlos Selva, que hablaba sobre este tema. Bueno, con una persona preparada para los desafíos y con una agenda que se había acordado y habiéndose preparado doblemente, la redundancia, pero para poder afrontar lo que tiene que ser algo que estaba mirando prácticamente la mitad del país. Así que ese fue Sergio Massa. Del otro lado, la verdad que la falta de coherencia en los temas, el divague en algunas de las situaciones, la falta de definición sobre temas que se le pedía, o sea, particularmente el caso de Javier Milei solamente se encargó a imputar situaciones al ministro y no explayó ninguno de los temas que se le pedía que dijera, no solamente si iba a dolarizar, sino de qué forma lo va a hacer, qué consecuencias tienen, o sea, una falta de conocimiento de que del otro lado de una decisión de un jefe de Estado está la gente, ¿no? ¿Vos cómo viste el tema del debate, José? ¿Qué te pareció? Muy interesante. Bueno, fue un debate un poco desigual, según creo que coinciden todos en cuanto a que hubo alguien que se preparó y alguien que no estaba preparado para... Y sobre todo las cosas, no sé si es tanto la preparación, claramente ambos tuvieron preparación y coacheo, pero más que nada la experiencia. Porque Sergio Massa no es la primera vez que está como candidato presidencial. Recordemos que en 2015 él ya estuvo como candidato presidencial. Calculo que habrá... la ley del debate es 2016. No, pero él tuvo... ¿Estuvo en algún debate o no? En 2015 hubo un debate que, recordemos así un poquitito de historia, en ese momento Argentina Debate organizó una serie de organizaciones, generaron la propuesta de organizar el debate. En ese debate estuvo Sergio Massa como candidato presidencial, fue uno de los 6, creo que había, 6 candidatos esa vez. Uno de ellos no estuvo. En esa oportunidad estaba candidato Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Nicolás del Caño, Mauricio Macri y Daniel Scioli. Claro. Y alguien más, me falta uno más. Alguien más había. Pero bueno, lo que vamos es que ya Sergio Massa, aparte de que ya ha participado en algún momento en un debate presidencial, es un político que ya viene hace 30 años ejerciendo la función pública, ocupó distintos cargos, como por ejemplo fue titular de ANSES en su momento, sí ocupó varios cargos a lo largo de su carrera política, por lo tanto
tiene preparación, tiene experiencia, y Javier Milei es la primera vez que ocupa un cargo público, ¿sí? Como diputado nacional. Claro, sí, que presentó un solo proyecto hace una semana que era sobre el tema del repudio. ¿Cuál es el segundo? No, también que tiene que ver con el tema del repudio de la guerra de Israel y demás. Pero claramente eso también se pudo ver ayer en el debate, ¿no? En el cual la preparación y la experiencia que tiene Sergio Massa en comparación, no solamente él, sino su equipo de trabajo también, que muchos de ellos lo vienen acompañando hace muchos años, desde la gestión como intendente en Tigre inclusive. Y en cambio Javier Milei, yo creo que su equipo de preparación se formó ahora en este último año, porque ni él se imaginaba quizá llegar a tener posibilidades de ser presidente de la nación, ¿no? Claro, el tema es justamente algunos, desde el mileísmo, digamos, lo reivindicaban el hecho de como si fuera una virtud, el hecho de no prepararse, no coacharse para esas situaciones, pero me parece que el resultado es ese justamente, el hecho de que vos tenés que tener estrategia para los debates, claramente Sergio Massa las tenía estrategia, tenés que tener respuesta para todas las preguntas que te vayan a hacer. Sí. Y en este caso Sergio Massa tenía preguntas también para hacer, que fue una de las estrategias, porque claramente una de las estrategias era obviamente sacarlo de las casillas a Milei. Si eso no sucedía, que obviamente él iba preparado. ¿Estás diciendo que fueron a toser a propósito? No, qué sé yo, bueno. Pero el hecho de que justamente sacarlo de las casillas pero si eso no se podía hacer, pero por ejemplo, hacerle perder tiempo, que fue el hecho y sobre todo en el bloque de economía, donde se supone que Javier Milei iba a estar más fuerte, o era donde podía de alguna manera desarticular al actual ministro de Economía con temas de inflación, con los cepos cambiarios, con el precio del dólar. Tenía todo para hacerlo y sin embargo entró en cada trampa que le tendió Sergio Massa. Sergio Massa lo terminó llevando a los temas que a él le interesaba hablar. Y Milei entraba y respondía a lo que Massa quería. Sí, tuvo una segunda parte que fue un poco más pareja, pero bueno, la primera parte, que era tal vez la más importante por los temas a tratar, el tema ese de economía, el tema de las relaciones internacionales, y la segunda parte que estuvo un poco más pareja, pero hubo preguntas y daba la sensación inclusive de que a Massa, que había ido a la reunión con todas las respuestas, como decía, ante las eventuales preguntas, hasta le sobraron preguntas y él mismo sacaba los temas para mostrar que hubiera contestado. Por ejemplo, como no le hablaba de Cristina, Milei, él dijo, bueno, este debate es entre vos y yo. Entre vos y yo. No dejemos de lado a Cristina y a Mauricio, en ese sentido. Y también hubo un intento de desmarque de Milei y de Macri cuando, por ejemplo, lo mencionó tangencialmente, que dijo, bueno, ya venían mal los salarios, creo, de la época anterior. De la época de Macri. Sí, exactamente. Y también Sergio Massa en un momento del debate nombró leyes que pasaron aquí por el Congreso y que se están tratando, como por ejemplo la de empleo PYME, que ya tiene media sanción por parte de la Cámara de Diputados, que lo nombró dentro de la temática de producción y empleo, que lo que busca ese proyecto, que como decíamos ya tiene sanción por la Cámara de Diputados, falta que el Senado todavía lo apruebe para que se convierta en ley. Lo que busca de alguna manera es un puente entre los planes sociales y el trabajo formal. ¿De qué manera? Le da la posibilidad a todos aquellos empleadores de que el plan social que cobra el trabajador sea una parte, o sea, el Estado lo va a seguir pagando como una parte del salario, la otra parte la tenga que poner el empleador. Hay reducción de cargas patronales por entre 12 y 24 meses. Y bueno, y también por sobre todo las cosas con la condición de que los pongan en blanco, ¿sí? Fomentar el empleo en blanco. Recordemos que esta ley fue sancionada sin la aprobación de Juntos por el Cambio. Había bloques provinciales, la de PYME. Habían bloques provinciales que acompañaron. Pero, claro, hubo la abstención de Juntos por el Cambio en esa votación. Así que, bueno, lo cierto es que, bueno, ya habló de leyes que ya están siendo tratadas por este Congreso Nacional. Eso es a lo que iba. Y también cuando hablaron en el bloque de educación, Sergio Massa hizo referencia a una ley que obtuvo dictamen de comisión la semana pasada, que es la de financiamiento educativo, que lo que busca es pasar del 6% del Producto Bruto Interno al 8% destinado a la educación de aquí en un lapso hasta el 2030, ¿sí? En un lapso de 7 años. De esta manera, aumentar las partidas en educación para mejorar salarios de los docentes, crear más instituciones en los distintos niveles del Estado, ¿no? El inicial, el primario, el secundario, el universitario, la creación de las nuevas universidades, que ya se aprobó también la creación de 8 universidades aquí por la Cámara de Diputados de la Nación. Habló también
también de la posibilidad de incorporar el tema de la robótica y la programación como materias obligatorias para los chicos de la primaria y también de la secundaria, que son aquellas materias que de alguna manera preparan para el futuro. Y ahí se habló poco de los vouchers. Claro, yo creo que Massa estuvo quizá hasta un poco flojo en ese sentido de no pincharlo más con cómo se iba a implementar el sistema de voucher, porque una cosa es el tema de voucher en Suiza y otra cosa es el tema de voucher en un país de América Latina, teniendo el antecedente de cómo funciona en Chile por sobre todas las cosas. Así es, sí, justamente del tema de los vouchers le hablaron en el debate anterior, cuando había estado justamente Patricia Bullrich, le tiró el tema de dónde vas ¿a dónde ¿qué haces con una escuela de la Puna? En la Puna, claro. Sí. Entonces, justamente, ese fue uno de los temas. Evidentemente, vos estabas citando cuestiones puntuales de elementos de propuestas que están en marcha. Bueno, fue interesante realmente fue el raro, debate. porque mucha gente decía como que Massa se ocupó de preguntar a Milei, pero no ofrecer propuestas. Y nosotros que trabajamos quizá aquí en la Cámara, que estamos acostumbrados a trabajar con proyectos de todos los diputados nacionales, cada vez que hablaba de algún proyecto o alguna propuesta sabíamos que ya se están transitando, incluso están tramitando aquí dentro de la Cámara. Entonces es rara esa gente que dice que no presenta propuestas cuando que en realidad muchas de esas cosas ya se están llevando a la práctica, ¿no? Claramente, fue llevando el tema para el lado más donde más le podía rendir fruto, claro. Evidentemente, esquivando cuestiones que no le plantearon. En realidad no fue puesto en aprietos. Para muchos fue una suerte de entrevista que le hacía Massa a Milei, sobre todo al principio de la reunión. Así que, bueno, habrá que ver, ya fue el último debate, recordemos, recordemos esta es la ley 27.337 que fue aprobada en 2016, establece el debate obligatorio. Este fue el tercero de los debates que establece como obligatoriedad. La norma establece que, bueno, se tiene que realizar 2 debates, uno en la ciudad de Buenos Aires y otro en el interior del país. Que de hecho ocurrió en Santiago del Estero. Sí. Y en el caso de que haya un balotaje, se realizará en la Facultad de Derecho, como se realizó ayer. Sí. Y finalmente, bueno, dentro de los 10 días previos a la realización del comicio, así se implementó. En la segunda vuelta, porque, claro, el debate de la segunda vuelta tiene que ser a 10 días antes de la celebración del comicio y también creo que 30 días antes o 30 días después de las elecciones generales. Y recordemos que al ser obligatorio, el candidato que no se presente tiene una sanción pecuniaria y también una sanción que tiene que ver con cuestiones de pauta publicitaria. ¿Sí? Le bajan la publicidad ese mismo momento al cual se conoce que no se va a presentar. Por eso también, de alguna manera, tiene que ser como una sanción un poco severa para que ningún candidato se esté bajando, porque la idea es justamente que los candidatos debatan para que la gente pueda esclarecer. De hecho, ayer hablaba y miraba un poco los números y se habla de cerca de picos de 48 puntos de rating. Sí, fue muy alto el rating. Mucha gente expectante viendo el debate presidencial. Y la intención es justamente esa norma que decía ese artículo que establece sanciones para quienes no se presenten, es para evitar la situación de la silla vacía, que es algo que se dio, por ejemplo, en 2015 cuando Daniel Scioli se ausentó al debate para las elecciones generales, después sí asistió al del balotaje. Y también, remontándose en el tiempo, bueno, el primer debate no fue debate, justamente. Se había sido organizado por la televisión, en ese momento por Canal 13, me parece. Estamos hablando de 2016. No, el primer debate allá por 1989, claro. cuando fue entre Carlos Menem y Eduardo Angelos. Lo organizaba un programa, o sea, la televisión, en ese momento era pública todo, en ese momento, pero en el programa Tiempo Nuevo, Bernardo Neustadt diagramó todo como para que, bueno, estuvieran los dos. No asistió Carlos Menem por aquello de que el que va primero no debate, y asistió, y ahí fue que creo que eso pasó con Donald Trump y con Biden. Creo que Trump se había bajado también, no recuerdo. Sé que Bolsonaro y Lula debatieron.
Sí, no, pero en eso en Estados Unidos son sí, muy son bravos con el debate. Y a propósito de la mención de Estados Unidos, uno, bueno, en estos días que se habla tanto de debate, uno refiere al debate histórico de Nixon con Kennedy, que fue el primer debate televisado en Estados Unidos y bueno, al que todo se remite como ejemplo. Y en aquel momento Nixon, que era un presidente muy experimentado, justamente ante un joven ascendente que era Kennedy, bueno, se planteó toda esa situación en ese momento y le prestó muy poca atención al tema de la organización del debate. Leía en estos días que solamente se preocupó tan poco que alguien que trataba de coacharlo, de darle recomendaciones, veía desesperado de que no le prestaba atención. Inclusive el día del debate, él concurrió en auto, fue que era en otra ciudad donde tenía que ir a debatir, y en el camino participó de 5 meetings electorales. O sea que llegaba absolutamente cansado al debate que se hacía a la noche. Y se notó eso durante la realización del debate. Bueno, eso me hizo acordar a Milei anoche, cuando no le prestás atención al debate. Me parece que el debate está bien, puede no hacerte ganar, pero puede hacerte perder. Puede hacerte perder, claro, porque te expone por sobre todas las cosas. Hoy hablábamos al principio del programa de estos antecedentes que hubo en Estados Unidos y también en Brasil, cuando Lula le gana a Bolsonaro y cuando Biden le gana a Trump. Que recuerdo que en Estados Unidos fue tanto la ola que se instaló de fraude cuando Biden gana a Donald Trump que terminó con la toma del Capitolio. Fue tremendo, que nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Así que hay que tener en cuenta, esperemos que los comicios de este domingo se desarrollen en paz y por sobre todas las cosas, sea quien sea el ganador, hay que respetar la voluntad popular y en el caso de tener sospecha de algún fraude hay que hacer la denuncia correspondiente en la justicia electoral. Vamos a escuchar al diputado Carlos Selva, que también hablaba sobre el tema de la unidad nacional. Cuando estamos hablando de unidad nacional, es unidad de criterio para determinadas cosas. Y seguramente, porque así lo ha dicho también, va a intentar de que formen parte del esquema de funcionamiento del gobierno personas y dirigentes que no forman parte de nuestro espacio político. No va a haber una veda porque van a estar vetados porque no pertenecen a nuestro espacio. Pero creo que por sobre todas las cosas, más allá de decir si fulano o mengano se suma al gobierno de Sergio Massa, lo primero que va a tener que tener claro es que quien se sume comparte este primer concepto que es la unidad nacional. O sea, sumar una fuerza política para que después ponga en cuestionamiento que se sume otra, bueno, no va a estar dentro del espacio de la estrategia que Sergio Massa se está planteando, ¿no? Pero por eso estoy convencido, porque lo ha dicho desde hace muchos años que Sergio lo viene planteando, y ahora reitero, primero de un lugar de haber perdido y siendo presidente de la Cámara de Diputados para llevar adelante lo que iba a ser el año parlamentario del 2022. No lo logró, fue subestimado, fue denostado también. Bueno, hoy desde una posición importantísima en ser el representante del Partido Justicialista, candidato a presidente con muchísimas expectativas que creo que la sociedad le va a dar esa responsabilidad a Sergio de gobernar, vuelve a plantear lo mismo que planteó hace 2 años atrás. Bueno, el gobierno de unidad por sobre todas las cosas es, podríamos decir, uno de los caballitos de batalla que está usando Sergio Massa en esta campaña presidencial, de alguna manera convocando a los distintos dirigentes de los diversos espacios, incluso, ¿por qué no?, los de la Libertad Avanza, luego veremos después de los resultados finales, de convocar justamente un gobierno donde estén representados todos los espacios políticos para tratar de alguna manera de encaminar el rumbo del país. Veremos si lo consigue o no. Cualquiera que sea el gobierno que vaya el presidente que vaya a ganar no la va a tener fácil y la situación es bastante crítica, pero bueno, esperemos que todos... Y sobre todo, José, el ojo va a estar puesto aquí en la Cámara de Diputados de la Nación y estratégico, fundamental, va a ser a quién ponen como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación o presidenta, porque de alguna manera en el Senado están un poco más cómodos con los números para el quórum, pero en diputados, en la primera minoría, que es Unión por la Patria, indistintamente sea o no el ganador de las presidenciales, está a 20 diputados de obtener el quórum, que es un montón. Todos van a tener menos.
siempre lo decimos, todos van a tener menos de lo que tienen en este momento, salvo La Libertad Avanza, que va a tener muchos, va a tener 37 diputados, pero 37 no te alcanzan por sí vos. No. Así que bueno, veremos qué sucede. Llegamos al final del resumen de Noticias Parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días, a las 6 de la tarde. Chau.